Victoria Rosell, que se permite decir lo que tenemos y lo que no tenemos que decir los periodistas, vamos, que prácticamente que está haciendo nuestro guión o nuestra escaleta. Alucinante. Pero mientras el gobierno está tratando de practicar censura, cogen nuestra chequera, la suya y la mía, y se dedican a repartir dinero público en publicidad institucional. Y como la publicidad institucional ha crecido de manera espectacular, pero no es suficiente, cogen más dinero y a seguir repartiendo, a untar a todos los medios de comunicación de manera espectacular. Pablo Cambronero, diputado en el Congreso de los Diputados, ha preguntado sobre esas partidas de publicidad institucional, de dónde salen y cómo se justifican, y ya tiene la respuesta. Pablo, gracias por acompañarnos. Muy buenas, don Luis, encantado de estar con vosotros. Bueno, resulta que la publicidad institucional creo que ha crecido un 200 y pico %, pero no les parece suficiente. Pues no, a pesar de subir exponencialmente el gasto en publicidad institucional, que ya cualquier persona puede verlo en sus propias redes sociales, que a cualquier momento, en cada segundo te sale un anuncio del gobierno, pues no les pareció suficiente, y en uno de los consejos de ministros tomaron la decisión, vamos a decirlo así, de aumentar el gasto 50 millones de euros más para comprar, y esto es literal, comprar espacios publicitarios para el año que viene. Es decir, presupuestan una cantidad enorme de publicidad institucional para un año, pero fuera de los presupuestos se sacan de la manga en un Consejo de Ministros 50 millones más para compra de espacios publicitarios para el 2023. Recordamos, año electoral. Si ahora ya empezamos a estar agobiados con la publicidad del gobierno, el año que viene va a ser una cosa insoportable. Y esto es que responde al claro intento de Pedro Sánchez de reeditar un gobierno a la desesperada, y no solo va a ser ese gasto, van a ser miles y miles y miles de gastos en los que van a intentar crear esa red clientelar para rascar los votos que parece que les van a faltar casi con toda seguridad, y esperemos que sea así durante el año que viene. Lo que han hecho ha sido adelantar el dinero porque no les parece suficiente. Estamos en año electoral, aquí hay que quemar las naves de manera acelerada. Si hay que inventarse el dinero, se le inventa uno porque no pasa nada. Precisamente para eso se están aprobando los presupuestos. Pero es que, Pablo, fíjate, resulta que el gobierno nos dice qué es lo que no tenemos que decir, pero también nos dice lo que sí tenemos que decir. Atentos a lo que decía la ministra portavoz. Estos días, hablando con algunos medios, sugería que igual que tenemos un espacio para el tiempo, ¿no? Para saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a amanecer en el día de mañana, creo que ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad a esta información, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo. Señor Cambronero, estamos en una especie de aló presidente. Sí, no, es una prueba del sectarismo máximo, además dicho de una manera que asusta, porque con una naturalidad que desde luego asusta, porque estamos hablando de hacer una censura activa a todos los medios de comunicación, de obligar a los canales públicos y hasta los no públicos, cuidado, a dar una información pública, es decir, del gobierno, promocionando la actividad del gobierno, y lo dicen con una solvencia, una naturalidad que de verdad da miedo. Porque si ya con nuestro dinero actúan de esa manera, ahora lo que quieren es ni gastárselo, es decir, dedicar ese dinero a otra cosa y obligar, vía Real Decreto o vía ley, a los medios de comunicación a decir lo que el gobierno quiere que digan. Es un halo presidente, pero a lo bestia, es incluso peor que un halo presidente. Consiste en lo que llaman en Venezuela y en otros países de Hispanoamérica encadenar. Cuando habla el presidente, todas las cadenas de televisión tienen obligación de retransmitir lo que diga el presidente. Es una aberración, pero claro, hombre, que Venezuela no es el paradigma de la democracia perfecta. Lo que tenemos que hacer es evolucionar, pero que el desparpajo y la falta de pudor de la ministra portavoz, como dices, es realmente inquietante, porque lo dice sin despeinarse. Sí, lo dice de una manera que desde luego yo además lo denuncié en público. De hecho pregunté a qué se refería concretamente con esa información pública que ellos dicen que quieren dar por la vía legal, es decir, obligando a los canales a darla. Y bueno, espero la respuesta. Cuando tenga la respuesta os la pasaré, porque seguramente si lo dicen con esa naturalidad, cuando lo escriben también, no en vano, la respuesta de los 50 millones de publicidad institucional para el año que viene la responden con una naturalidad total, como diciendo que es una cosa necesaria y que la gente se nutre de esos 50 millones que van a gastar en propaganda electoral. Es alucinante, don Luis. Que la propuesta de Isabel Rodríguez, de la portavoz, ya se ha llevado a cabo
y que se han gestionado 350 millones que van a Televisión Española para comprar esos espacios del gobierno en Radio Nacional, informativos y en los telediarios. De manera que con una publicidad previa y posterior de Gobierno de España se incluya esa información que ellos quieren oficialista en los telediarios. ¿Te consta que sea así? Fíjate, Albert, ahora que tú lo comentas, desde luego hice esa pregunta, que fue una cosa súper curiosa. Hice esa pregunta de los 350 millones en derechos de emisión, que no estaba muy claro a qué se iba a dedicar ese dinero. Me contestaron, primero, el Congreso, denegándome elevar al gobierno esa pregunta porque no era competente el gobierno. Y bueno, pues dije, bueno, si no es competente el gobierno, vamos a preguntar a la Corporación de Radio Televisión Española. Hice la pregunta a la Corporación de Radio Televisión Española, exactamente la misma, los 350 millones que tú has aludido, y me contestaron que el competente era el gobierno. O sea, ¿quién es el competente? Ninguno de los dos, ni el gobierno ni Radio Televisión Española, quiere contestar a un diputado, a un representante de la soberanía nacional, sobre 350 millones que se decretaron en un Consejo de Ministros destinados a derechos de emisión. La realidad, Pablo, es que lo que hay es mucho incompetente, la verdad. O es incompetencia o algo apesta, que no sé qué es peor. Totalmente. Alucinante. Pablo Cambronero, muchísimas gracias y gracias por ese trabajo. Muchísimas gracias a vosotros y muy buen trabajo el vuestro. Un abrazo. Un abrazo.